Buenas a todos y a todas. Vamos con el último video de columna. Vamos a desarrollar algunos aspectos de biomecánica o algunos aspectos que tienen que ver con el movimiento de la columna que no hemos desarrollado en el video de biomecánica de tronco. Si no lo vieron todavía, véanlo porque deben complementarlo con esto. Bueno, ya hemos visto que los movimientos del tronco, gracias a la columna, son la flexión al inclinarse hacia adelante, la extensión al inclinarse hacia atrás, la lateralización a la inclinación lateral y la rotación. ¿Sí? Movimientos que se dan en los tres planos. Flexoextensión en el plano sagital, inclinación lateral en el plano coronal y la rotación sobre el plano transversal. ¿Qué sucede cuando nos movemos? Bueno, pequeños movimientos se generan en cada articulación entre cuerpos vertebrales y a lo largo del raquis, estos movimientos combinados permiten que generemos las grandes amplitudes que podemos realizar con nuestro tronco. Al realizarse estas amplitudes, se generan fuerzas sobre cada disco intervertebral. Estas fuerzas van aumentando a medida que descendemos, o sea, a medida que nos acercamos al sacro. Dentro del disco intervertebral, el disco va a soportar principalmente el 75% de la fuerza y el 25% restante lo soporta el anillo. La fuerza que se someten estos discos son de torsión axial, que es como si estrujaríamos un trapo, de cizallamiento, donde una parte va hacia un lado y otra parte al sentido contrario, y de flexión-extensión y lateralidad, que ya la hemos visto al acercarse diferentes puntos de cada cuerpo vertebral entre sí. ¿Qué sucede? Bueno, el núcleo dentro del disco intervertebral va a ir tratando de amoldarse a los movimientos que se dan entre las vértebras. Entonces, va a ir desplazándose hacia los lados opuestos, aumentando la presión contra las paredes del anillo. Muchas veces puede suceder que este núcleo produzca una saliente, ¿sí?, llamada como hernia de disco. Y con esto tenemos que ser bastante cuidadosos. Siempre el núcleo va a adaptarse a los movimientos y siempre los movimientos de la columna van a ser necesarios para los ejercicios de entrenamiento. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra persona, al realizar, por ejemplo, una sentadilla, un peso muerto, un ejercicio tipo abdominal, crunch o sit-up, tenga una cierta preparación previa, tenga un acondicionamiento inicial, conozca bien la técnica de los ejercicios, ser prudentes con la carga, ser progresivos con la cantidad de repeticiones, con el peso que usamos, y en ese caso vamos a minimizar las posibilidades de generar alguna lesión, generar alguna dolestia, alguna molestia con todo lo que ello conlleva. Bien, en la flexión, que es un movimiento que se da en el plano sagital, el núcleo se va a desplazar hacia atrás, ¿sí? En la flexión, los cuerpos vertebrales se aproximan en su parte anterior. El núcleo entonces se va a desplazar hacia atrás. En la extensión, donde lo que se acerca son la parte posterior del cuerpo vertebral, el núcleo entonces va a ir hacia el lado opuesto, va a ir hacia adelante. Lo mismo sucede con la lateralidad o inclinación lateral. Si yo me inclino hacia la izquierda, el núcleo se va a desplazar hacia la derecha. Y en los movimientos de rotación, el núcleo se va a desplazar uniformemente y se van a comprimir ambos diferentes sectores del anillo alrededor de este. Podemos ver una imagen. Arriba a la izquierda sería una situación normal. Ahí podemos ver el anillo cartilaginoso y el núcleo pulposo. Ahora bien, por ejemplo, arriba a la derecha se puede dar una fuerza de compresión o podríamos hacer un movimiento de rotación en el que el núcleo, fíjense que uniformemente se va a desplazar hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, aumentando prácticamente de forma uniforme la presión contra el anillo. Pero en los movimientos de flexoextensión, rotación y deslizamiento, que van a ser más o menos amplios de acuerdo a si es zona lumbar, zona torácica o zona cervical, vamos a poder hacer la analogía como se ve ahí a la izquierda, con dos hojas de papel que están en negro y el núcleo representado por un globo.
Si nosotros acercamos los vértices anteriores de esos papeles, el globo va a tender a desplazarse hacia atrás. Si desplazamos los laterales, si juntamos las caras laterales del papel, el globo va a ir hacia el otro lado. De esta misma forma, sucede, como se ve en la imagen de abajo, pero la de la derecha, con los movimientos de flexo, extensión, rotación y deslizamiento. Donde, por ejemplo, en esa imagen se ve que lo que se aproximan son las caras anteriores de los cuerpos vertebrales. Y vemos cómo el núcleo tiende a desplazarse más hacia atrás, ¿sí? Esto es una situación normal en la que la estructura que se encuentra entre los cuerpos vertebrales permite los movimientos normales, correctos, que nos van a permitir ejercitarnos, nos van a permitir cumplir con las actividades de nuestra vida diaria y demás. Volvemos a decir, los movimientos que estudiamos de la columna no son lesivos por sí mismos, son situaciones normales. La columna se puede mover, ¿sí? Nos ha permitido a lo largo de la historia la supervivencia. En la actualidad nos permite cumplir con nuestras tareas laborales, nuestras tareas de la actividad diaria. El problema se da cuando una persona desentrenada, que no conoce correctamente la técnica de ejecución, que pasa de no hacer nada a hacer una enorme carga de entrenamiento con muchos kilogramos, con un montón de repeticiones, con muy poco tiempo de pausa. Entonces, cuando estos estímulos se repiten a lo largo de una serie de sesiones, puede llegar a haber molestias, ¿sí? Bueno, y nos queda solamente enunciar este último punto en relación a la posibilidad de movimiento de cada zona de la columna, que es la relación disco-corpórea. Se considera el disco y el cuerpo de la vértebra como una unidad. En cada región, ¿sí?, la relación disco-corpórea es diferente en relación al volumen del cuerpo y el tamaño de disco. Y eso va a generar diferentes grados de movilidad en cada región. Por ejemplo, si nosotros analizamos la relación disco y cuerpo vertebral y cómo se relaciona el movimiento, vamos a ver que en la zona cervical, ¿sí?, la relación disco-cuerpo es del 40%. En la zona dorsal es del 20% y en la zona lumbar es del 33.33%. A mayor relación disco-corpórea, disco-cuerpo vertebral, mayor movilidad. Por eso, en la zona cervical es el lugar donde más movimiento tenemos, en la zona lumbar un poco menos y en la zona dorsal el lugar donde menos movimiento hay, ¿sí? Si nosotros analizamos esta relación en función de los grados de movimiento normales, limitantes de cada movimiento en cada región, vamos a ver que en la región cervical tenemos 40 grados de flexión, 75 de extensión, 40 de lateralidad y 50 de rotación. Entonces, entre 7 vértebras tenemos 205 grados, por lo tanto hay un promedio de 29 grados por vértebra. Es la zona que más movimiento va a permitir. En la zona torácica tenemos 45 en la flexión, 25 en la extensión, 20 en la lateralización y 35 en la rotación. Hay 125 grados, pero entre 12 vértebras de la región torácica. Por lo tanto, el promedio es 10 grados. Y en la zona lumbar tenemos 60 de flexión, 35 de extensión, 20 de lateralidad y muy poquita rotación. Hay 120 grados, pero entre 5 vértebras. El promedio es 24 grados, ¿sí? Por lo tanto, volvemos a enunciarlo. La zona torácica es la que menos movimiento permite y la zona cervical es la que más movimiento permite. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Les mando un gran saludo.